bienvenidos al podcast inmobiliario de Socios Panamá. Mi nombre es Eduardo Lazo III, su anfitrión en el programa. Hablaremos sobre todo lo relacionado al mercado inmobiliario de Panamá, incluyendo tendencias, noticias y consejos a compradores y vendedores. Como invitada tendremos a Adriana Pietri, de Favaro Investment. Ella es miembro de la COVID del 2020, galardonada como agremiada del año del 2021, miembro del Comité de Asesoría y Conciliación. Adicional, también es miembro del Comité de Beneficios y fue coordinadora en el 2022 del Comité de Educación. Adriana, ¿cómo te encuentras? Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder estar aquí. Muy bien. Vamos a ver cómo podemos ayudar a las personas y informarlas. Claro, eso es lo principal, lo que buscamos aquí es poder educar. Adriana, por favor, ayúdanos a saber quién eres, desde qué tiempo eres corredor de bienes raíces y qué es Favaro Investment. Bueno, Favaro Investment es la sociedad que tengo con mi esposo, Gabriel Favaro. Decidimos trabajar con eso. Nosotros tenemos más de 30 años trabajando, prestando servicio a público, así que pues tenemos experiencia en ese tema. Como corredores de bienes raíces, pues tenemos aproximadamente, él tiene un poco más que yo apenas tengo como 5 o 6 años. Em, Decidimos ayudar a la gente en este rubro porque definitivamente vimos que habían ciertos huecos que requerían pues una atención en donde las personas pudieran contar con una verdadera asesoría y sentirse cómodas y seguras, porque finalmente vender o comprar una propiedad no es un routine, así que era bastante importante. Decidimos hacernos agremiados de ACOBIR y pues podemos compartir ahí todos los temas que tienen que ver con bienes raíces. Compartimos con nuestros colegas como tú, en donde podemos retroalimentarnos todos y compartir, incluso para facilitar la compraventa de cualquier propiedad. Eso está muy bien. Adriana, estoy viendo que fuiste coordinadora en el 2022 del Comité de Educación. Una pequeña consulta. ¿Qué motiva a un corredor a ser o querer ser real estate? Bueno, más que un corredor, es una persona, en general la gente en la calle ve como real estate, como algo así como que, ay, soy un vendedor y esto es fácil y me voy a ganar una cantidad de dinero de manera sencilla. Solo queda cuando comienzan pues a estudiar, investigar, a aprender lo que implica ser corredor de bienes raíces, es cuando todo comienza a cambiar y pues porcentaje de personas no llegan a ser corredores realmente, no obtienen su licencia, se desmotivan o algunos que las tienen pues simplemente no ejercen la profesión. El ser corredor de bienes raíces implica muchos temas. Debemos conocer de impuestos, debemos conocer de mercadeo, debemos conocer de leyes, porque tenemos que saber, pues, todo, que las personas puedan estar bien asesoradas y que de alguna manera sus transacciones sean seguras. Entiendo. Todas las personas pueden ser corredores de bienes raíces, ¿hay algún paso, hay un reglamento? Cualquier persona puede ser corredor de bienes raíces siempre y cuando, pues, pase el examen que aplica la Junta Técnica de Bienes Raíces de Panamá. Y además de eso, pues obtenga su resolución que emite la Junta Técnica. Para ser corredor, tiene que ser o panameño o puede ser un extranjero que tenga más de 5 años con su residencia permanente. O sea, que tenga su derecho a cédula, como llamamos acá. Perfecto. Gracias por todo eso, Adriana, porque mucha gente pregunta, quiero ser corredor de bienes raíces, va y saca una tarjeta, pone un cartel en una casa, se vende. Y que ya. Wow. Adriana, quiero darle a las personas interesadas en vender una propiedad los pasos a seguir. Cuando ya yo como vendedor decido poner mi casa en el mercado, ¿qué es lo primero que debo hacer?
Bueno, como corredores de bienes raíces, definitivamente lo primero que debo decirles es que deben buscar un corredor de bienes raíces con licencia, un corredor idóneo. Nosotros, además de tener conocimientos, de alguna manera la persona puede sentirse respaldada porque nosotros debemos entregar una fianza a la Junta Técnica de Bienes Raíces mediante la cual se garantiza que cualquier mala actitud o mal trabajo que hagamos, pues definitivamente podemos ser multados y la persona puede ser resarcida por el daño. Entonces, es importante que la persona piense en que debe tener un corredor de bienes raíces con licencia. Más allá de eso, de que si tiene respaldo o no, pues es pensar que los corredores de bienes raíces no somos vendedores. No somos un simple persona que vamos a publicar una propiedad y la vamos a colocar en todas las redes y con eso le vamos a conseguir un comprador y listo. No. Apenas la venta o la transacción comienza cuando ya tenemos el comprador. Porque es ahí cuando la persona comienza a encontrarse con que, ajá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener en orden todo el tema de los impuestos con la DGI, tengo que haber actualizado en ANATI, tengo que haber verificado que mi propiedad yo la pueda vender. Si son, por ejemplo, una pareja y una de las dos partes no está dispuesta a vender, pues ahí hay un problema. Entonces, hay muchos, y cómo funciona el tema con los bancos, cuál es el abono inicial que me tienen que dar, qué pasa si la persona tiene que pedir un crédito, pero yo también tengo un crédito. Entonces, la gente se confunde. ¿Cuánto tarda mi transacción de compra-venta? ¿Cuándo voy a tener que entregar la propiedad? Y el comprador se pregunta, ¿cuándo me la entregan? Entonces, todo eso tiene que tenerse, son un montón de preguntas que obviamente comienzan a surgir después que ya yo estoy avanzado en la transacción. Entonces, siempre es importante, definitivamente, que lo primero que una persona tiene que pensar cuando va a vender una propiedad es conseguirse un buen corredor de bienes raíces, asesor. Todo el proceso. Que asuma el estrés, yo le digo lo que. Una consulta, Adriana. ¿Es verdad que las propiedades hasta 120,000 no pagan impuestos? Sí, a ver, cuando las propiedades ya pierden la exoneración de las mejoras, del impuesto por las mejoras son la propiedad como tal, en la construcción de si es un edificio, el apartamento es esa mejora. Pero sí se paga un pequeño impuesto por terreno. Y eso es importante porque muchas personas creen que porque les dijeron que estaban exonerados, no tienen que pagar nada de impuesto. Y cuando van a vender la propiedad, se encuentran con que tienen pues una deuda con la DGI. Más allá de eso, cuando ya no tengo esa exoneración o si ya cuando me compré la propiedad no estoy dentro de sus plazos en donde otorgaban esas exoneraciones automáticas, entonces yo puedo aplicar ante la DGI como a declarar mi vivienda principal o patrimonio familiar tributario. Cuando yo hago eso, existe una tabla que está establecida en la ley y esa tabla precisamente menciona que tenemos una exoneración de los primeros $120,000. Después de los $120,000, hasta 700,000 me parece, pagamos el 0,5% y de ahí en adelante el 0,7%. 0,71, sí, 0,7%. Entonces, si la declaras como vivienda principal, pues simplemente los primeros $120,000 no pagan nada, por lo tanto te dará a pagar cero. Pero todo automático. No es automático. Debes declarar, debes hacer el trámite ante la DGI para declarar tu vivienda principal. Eso requiere unos requisitos, pero lo más importante es que realmente sea tu vivienda principal o tu patrimonio familiar tributario. Y bueno, tú ahí vas, le llenas los documentos, se los mandas a la DGI porque lo puedes hacer en línea, es sencillo. Y pues cuando sale la exoneración o la aceptación, perdón, de la declaración como vivienda principal o patrimonio familiar tributario, entonces ya te da que tus primeros $120,000 no pagan nada, por lo tanto, si es el valor de la propiedad, no pagas. Ok.
por ponerte el caso, tengo que crearme en la DGI. ¿Cómo hago esto? Ok, primero hay que entender que cuando hacemos transacciones de compraventa tenemos dos sesiones en el ITAX 2 de la DGI. Una que es por la finca. La finca va aparte de nosotros. Quien debe el impuesto por inmueble es la finca, no la persona propietaria o las personas propietarias. Entonces, cuando necesitamos un acceso al ITAX, lo que hacemos es que colocamos el RUT de la finca, que no es otra cosa que el folio más el código de ubicación, y vamos a solicitar un NIT. Ese NIT, si la finca nunca ha estado inscrita, es muy sencillo de hacer. Se hace en la misma página del ITAX 2 y puedes generar esa contraseña que es el NIT. Con eso, con tu RUC y el NIT, entras a la sesión de tu finca y ahí puedes revisar en cuenta corriente cuánto tienes que pagar de impuesto. Por el otro lado, tenemos que tener pues también el RUC y el NIT como personas naturales, como personas jurídicas, o en caso de que la propiedad esté a nombre de 2 personas o 3 personas, pues tienen cada uno de ellos también que tener acceso al ITAX, porque es a través de ahí que se paga el impuesto por la transacción del inmueble. Otra consulta. Vamos. Creé, saqué mi NIT, puse mi correo, me llega un correo de parte de la DGI que debo $6,000. Pero $6,000, ¿por qué? Si Adriana me está diciendo que una propiedad de $120,000, si la registro no paga impuestos. Porque no la has registrado, por lo tanto la DGI no lo tiene, no lo asume, no lo va, o sea, puede asumir que tú tengas esa deuda, que además esa cantidad por un inmueble de $120,000, pues tienen que haber pasado bastantes años. Entonces no te has acogido a esa ley que fue generada, que está vigente a partir del 1 de enero del 2019. Entonces, lo importante ahí es declararla, hacer el trámite para que pueda la DGI hacer una corrección de la cuenta corriente, un recálculo, y ya te aparezcan. ¿Me hacen una reversión de esto? No, generalmente no devuelve ese tipo de impuestos, generalmente la DGI no te los devuelve, puede hacerte un crédito, o sea, puedes tenerlo. Pero si no lo he pagado. Si no lo has pagado, simplemente cuando se actualiza el sistema que ya lo declaraste como vivienda principal, lo que va a pasar es que ya no te va a aparecer que debes 6,000, sino que debes el porcentaje o el monto, o no debes nada. Depende del cálculo que haya hecho la DGI. ¿Dónde se actualizo? Vas a actualizar en DGI y vas a actualizar en ANAT. ANAT es importante porque la mayoría de las personas no lo saben. Una vez que uno compra una propiedad, debería ir a NATI o hacerlo a través de en línea. ¿Qué te puedo hacer en línea? Sí, se puede hacer en línea, bastante sencillo. O sea que no hay razón para no cumplir con el proceso. Lo que tenemos que hacer es presentarle a la DGI esa última transacción que se ha llevado con ese inmueble, que es la nuestra, donde compramos. Pero una vez que lo hacemos, que ANATI pues hace esa actualización, registra que ya el dueño de la propiedad es Eduardo Lazo, entonces ahí ellos están ligados con el sistema de la DGI y automáticamente a la DGI le llega la información. Perfecto. Toda esa operación la hacen ustedes en Favaro Investment. Todo eso lo hacemos. Yo soy el vendedor, no tengo tiempo, trabajo. Todo lo que me has dicho se me olvidó ahora mismo. Sí, no, a nuestros clientes les ofrecemos ese valor agregado precisamente, que es lo más importante, porque para vender la propiedad probablemente él lo podría lograr solo. Claro. El tema es todo lo que conlleva, todo el proceso, saber a dónde ir, porque hay personas que se han tardado 1 año en hacer una transacción de compraventa. Sin necesidad, porque todo es sencillo de hacer para el que no conoce. Vendí mi propiedad, Adriana. Tengo que pagarle al Estado. ¿Cuánto le debo pagar al Estado? Bueno, lo primero que revisamos es si ya pagaste ese impuesto de inmueble, porque siempre hay algo que pagar de impuesto de inmueble. Y si la persona no lo ha venido pagando,
pues hay que hacer ese ingreso al ITAX 2 de la propiedad, de manera que podamos revisar cuánto le debe. Más allá de eso, las transacciones inmobiliarias tienen dos impuestos inherentes, que son el impuesto por la transferencia de la propiedad, que vulgarmente conocemos todos como 2%, y el impuesto por la ganancia, que eso se paga anticipado. No lo dejamos para cuando vamos a hacer nuestra declaración de impuestos sobre la renta. Ese impuesto en la ganancia, que conocíamos como 3% fijo que se pagaba, realmente a partir del 2021 salió la ley 208 y nos permite acogernos a pagar el 10% sobre la ganancia que hayamos tenido. ¿Cuál es la ganancia? Entre lo que compré y lo que vendí. Y ahí pues nosotros le sacamos siempre la cuenta a los propietarios y les informamos cuánto deben pagar por el 2% y por el 3%. Porque mucha gente dice, pero el 2%, yo saco el 2% sobre el precio que estoy vendiendo y ya sé cuánto es. Y no es así. ANATI está previsto en la ley que hay una actualización, digamos, ficticia, por decirlo así, solo de cálculo que se hace por cada año que ha transcurrido desde que tú tienes la propiedad. Entonces, pues en función de esa fórmula podemos entonces decirle a la persona cuánto realmente le corresponde pagar por ese 2% o el impuesto de la transferencia, como se llama. Y que adicional pues agregan los gastos. Cuando hacemos el pago de la declaración del impuesto de la ganancia, nosotros podemos incluir el pago que hicimos por abogados y por corredor de bienes raíces. O sea, la comisión que nosotros cobramos puede ser reflejada en la declaración del impuesto de la ganancia y pues obviamente eso reduce en el caso de que haya que pagar, se reduce. Esto no lo saben todos los vendedores hasta que trabajan con un corredor idóneo y que además responsablemente pues les hace su declaración adecuadamente y refleja sus facturas, como debe ser. Es correcto. Adriana, cuéntame, ya tengo mi casa registrada, ya la tengo actualizada en ANATI. ¿Qué más debo hacer? Bueno, debes contemplar que para poder hacer la transacción final de la venta, debes tener los pagizalvos del IDAN. Recientemente, a partir de julio del año pasado, tenemos que tener el pagizalvo del aseo en la región capital, pagizalvo de mantenimiento del pH, o sea, que esa gente que de repente no esté pagando pH o mantenimiento, pues debe contemplar que sí, tiene que contemplar que tiene que entregarlo para poder llevar adelante la transacción. Y el otro pagizalvo que debemos entregar es el pagizalvo del inmueble, de haber estado pagando ese impuesto de inmueble del que estábamos hablando al principio. Además de eso, pues de parte de los vendedores, tienes que, a través de un abogado, tienes que tener tu minuta de venta. Y si tienes transacción, o sea, tienes una hipoteca con el banco, pues hay una serie de pasos que hay que dar con el banco: pedir carta de saldo, pedir minuta de cancelación, llevar carta de promesa de pago, pues verificar ahí que todos esos documentos estén listos, porque eso es como un juego de ajedrez. Mientras se están elaborando las escrituras, pues debemos ver que todos esos pagizalvos coincidan porque tienen fechas de vencimiento. Entonces, yo no te lo puedo entregar ni muy antes ni muy retrasado, porque entonces antes se me vencen y retrasado porque no le estoy impidiendo el avance de la transacción, porque hay algunos que deben ser transcritos en las escrituras. Perfecto, Adriana. ¿Estos clientes te pueden contactar? Bueno, pueden contactarnos en nuestras redes. Nosotros en Instagram es @favaroinvest. También pueden llamarnos, nuestros teléfonos 6474-8868, 6399-0647. Y pueden encontrarnos en las redes, incluso en Google pueden poner Favaros Investment y nos consiguen. Adriana, te agradezco que hayas venido con nosotros explicando un poco sobre el proceso de venta. A la orden. Siempre es un gusto, siempre será un placer que nuestros clientes, porque al final en la calle hay muchas personas que requieren que los podamos asesorar
Algo que se me pasó, pero que es importante, como corredores también hacemos la debida diligencia de los compradores y la debida diligencia para los compradores, hacemos una debida diligencia de nuestros vendedores, verificando que efectivamente la persona que está vendiendo es quien dice ser. Perfecto. Bueno, gracias a todos por haber escuchado este pequeño podcast con información muy valiosa. Estaremos tratando de darle contenido de valor a nuestros clientes, personas muy versátiles como Adriana Pietri de Favaro Investment. Gracias. Hasta luego.